Muy bien, hermanos, entramos a la sección de Romanos capítulo 6 y vamos a ver los versículos 1 al 2 y vamos a responder a la pregunta, ¿por qué no pecar? ¿Por qué no pecar, no? Y entonces estamos hablando dentro de la vida del creyente, lo que es, vamos a entrar a ver lo que es la santificación posicional. O sea, cómo posicionalmente nosotros hemos sido separados hacia Dios por medio del Espíritu Santo al momento de poner nuestra fe en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. La vez pasada estuvimos hablando desde Romanos capítulo 1 al capítulo 5. Hablamos básicamente todo lo que era el pecador inmoral, el moral y el religioso. Luego vimos también en Romanos capítulo 3 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Vimos que la salvación es por gracia en Romanos capítulo 3. Luego vimos que es únicamente por la fe que somos salvos en la obra consumada de Cristo, cuando creemos quién es Él, Emmanuel, Dios con nosotros, y que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y eso fue Romanos capítulo 4, en donde vimos también básicamente lo que era la salvación antes de que viniera Cristo, antes de la ley con Abraham y luego después de la ley con David, y siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia. Ellos miraban al Mesías por venir, nosotros ya miramos en el año aquí 2015, miramos a lo que él ya hizo hace 2000 años por nosotros en la cruz, ¿no? El Evangelio. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos, cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 5 vimos entonces también algunas bendiciones que tenemos en Cristo con la justificación, que hemos declarado justos delante de Dios. Y luego vimos la identificación en la última parte de Romanos capítulo 5, que antes estamos identificados con Adán cuando no estábamos salvos, ahora estamos identificados con Cristo, o el postrer Adán, ¿no? Ahora estamos en Cristo. Entonces, debido a eso, esa posición que tenemos en Cristo, entramos a Romanos capítulo 6 del 1 al 2, y vamos a responder a la pregunta, ¿por qué no pecar, no? Y entonces, ¿y qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo lo que es la santificación, ¿no? Esto ya viene siendo Romanos 6 al capítulo 8, capítulo 6 al capítulo 8. Y vamos a ver que la santificación es el proceso que desde el momento en que una persona cree en Cristo y lo recibe como Salvador por la fe, comienza a crecer paulatinamente, ¿cierto? Porque somos nacidos de nuevo en un punto del tiempo en la justificación. Ahorita en la santificación es un proceso. Entonces, ahí está la gran diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación ocurre instantáneamente cuando creemos en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Dios entonces nos declara justos delante de Él. Tenemos la rectitud de Cristo y somos justificados gratuitamente por su gracia. Y eso ocurre en un instante por la fe sola en Cristo solamente. Y ahora, ya siendo hijos de Dios, hablamos de la santificación, que es un proceso, y es lo que vamos a estar viendo ahora. Y por eso vamos a hablar de la santificación explicada. Así como antes hablamos de la justificación explicada, ahorita vamos a hablar de la santificación explicada. Y esto es Romanos 6 del 1 al 10. Y vamos a empezar con la primera parte, que es Romanos 6 del 1 al 2, ¿no? Pero veamos esta gráfica, el tiempo presente de la salvación, para que tengamos un recuento de lo que hemos visto. Y vemos que el tiempo presente de la salvación tiene que ver cuando Dios comienza a purificar nuestras vidas, ya siendo salvos, ¿no? Y quiere decir que esta es la vida del creyente de día en día, en su diario caminar con Cristo, porque ya es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas desde el momento en que creyó en Él para justificación. Entonces, la santificación posicional tiene que ver con una vida que comienza a reflejar la vida de Cristo. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. En este proceso nos salva del poder diario del poder del pecado, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, a los hombres inconversos, pero a los que se salvan, a los creyentes, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Cada vez que caminamos según el Espíritu, vamos a ver más tarde que no vamos a cumplir los deseos de la carne, y cada vez que nosotros comenzamos a renovar nuestra manera de pensar, vamos a reflejar la vida de Cristo eventualmente, ¿no? Vamos a estar reflejándola cada día más. ¿Y qué pasa? Entonces tiene que ver con la vida diaria del creyente de día en día, la santificación.
Segunda de Corintios 2:15 también nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces está hablando allí del segundo tiempo de la salvación de los creyentes. Nosotros estamos siendo salvos del poder del pecado aquí en la santificación. En la justificación fuimos salvos de la pena del pecado, que era la muerte eterna, el infierno, básicamente. Ahora en la santificación estamos siendo salvos del dominio del poder del pecado diario en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo vivir una vida sin pecar, verdad? Obviamente todavía tenemos las dos naturalezas, la pecaminosa y pero todavía tenemos la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros. Somos nuevas criaturas y Dios quiere que andemos más conforme al Espíritu que conforme a la carne. Y eso lo vamos a estar viendo en estos capítulos del capítulo 6 al capítulo 8 de Romanos. Entonces, esta es la salvación práctica basada en el caminar por fe mediante el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver que Dios nos capacita de esa manera, ¿no? Es como caminando de mano a mano con papá, cuando caminamos con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender, ¿no? Cómo caminar con el Señor una vez somos salvos, la santificación. Entonces vamos a empezar aquí con Romanos 6 del 1 al 10, la doctrina de la santificación, y vamos a hablar de unas verdades posicionales, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allí en Romanos capítulo 6 y vamos a leerlos del 1 al 10 y luego empezamos con la primera sección del capítulo 6 del 1 al 2. Y vamos allí en las Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a leer los 10 primeros versículos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado singular, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Pablo nos va a mostrar aquí cómo nosotros podemos vivir para Dios en la santificación diaria, ya siendo hijos de Dios. Entonces vamos ahora vamos a pedirle al Señor que nos muestre esta parte que es bien importante, porque vamos a encontrarnos nosotros que en la santificación también es por fe, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Como lo habíamos visto en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Que Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. El justo por la fe vivirá o continuará viviendo. Entonces, por fe somos justificados, por fe continuamos viviendo, ¿verdad? Dependiendo de la vid que es Cristo. Entonces vamos a ver esta doctrina y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe esta verdad posicional en Cristo para poder vivir vidas victoriosas. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no solamente nos has salvado de la pena de la muerte eterna en el lago de fuego, Señor, sino también nos has salvado, Señor, de una manera de que diariamente podemos ser dominados por tu Espíritu, Señor, podemos ser dominados por tu palabra, por tu amor, por nuestra comunión con Cristo, por la fe, y de esa manera vamos a cumplir los deseos de Dios, vamos a caminar conforme a tu voluntad. Enséñanos a transformar nuestra mente con la palabra de Dios
y enséñanos a saber unos aspectos bien claros que el apóstol Pablo nos quiere enseñar aquí en la epístola de Romanos capítulo 6. Porque si hay cosas que no sabemos de la palabra y si las ignoramos, no vamos a poder vivir vidas victoriosas, aunque seamos hijos de Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Ábrenos el entendimiento con la palabra de Dios, Señor, por medio del Espíritu y por la iluminación de las Escrituras. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Romanos 6 del 1 al 10. Y quiero que ustedes vean una cosa bien importante aquí, ahorita que estamos leyendo todos los versículos del versículo 1 al 10. Y mire, subraye las palabras que les voy a decir, y es la palabra saber. Porque si uno no sabe algunas cosas, no las puede vivir. No porque no las tenga, sino porque las ignoramos. Y lo que nosotros ignoramos no lo podemos vivir de las escrituras. Por eso la palabra de Dios más tarde, cuando veamos más tarde el Romanos capítulo 12, nos manda a nosotros a qué? A transformar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios y a no conformarnos al mundo. ¿Para qué? Para que conozcamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santificación victoriosa, que nuestras vidas son vidas de testimonio. Pero para eso debemos de saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces quiero que subraye las palabras saber allí, ¿no? Y mire, la primera palabra saber está en el versículo 3, Romanos 6, versículo 3. Si usted puede subrayar allí en el versículo 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Ahí está el primer sabéis, ¿no? O no sabéis. Mire qué cosa que el cristiano debe saber para poder vivir una vida victoriosa. El segundo saber, usted lo ve en el versículo 6 y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí está el segundo aspecto que nosotros debemos de saber de estas verdades bíblicas. Entonces, el primero está en el versículo 3 o no sabéis. El segundo está en el versículo 6, sabéis esto, sabiendo esto. Y el tercero está en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Entonces está el tercer saber que debemos nosotros tener en cuenta en el capítulo. Y el último está en el versículo 16, en el versículo 16. Y dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces tenemos cuatro aspectos de la palabra saber que nosotros debemos de conocer para vivir unas vidas victoriosas. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahorita mismo acerca de la doctrina de la santificación. La verdad posicional, ¿verdad? La verdad posicional. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Por qué no pecar? ¿Por qué Pablo entonces empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está Romanos 6 del 1 al 2. Entonces vamos a ver por qué no pecar. Porque obviamente cuando terminamos en el capítulo 5 la vez pasada, hablando en el versículo 20 al 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? Pues obviamente si nosotros sabemos que somos salvos por gracia, y si sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces la lógica nos va a decir a nosotros, entonces como no podemos perder la salvación, entonces, cuál es la motivación para nosotros no pecar? Porque al fin y al cabo, mi capacidad de pecar nunca va a superar la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre es superior a la capacidad de nosotros de pecar. Entonces surge la pregunta que se hace Pablo allí es, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Y vamos a ver que Pablo dice en ninguna manera. Y nos va a decir por qué. Y por eso vamos a responder a esa pregunta de por qué no pecar. Romanos 6, 1a.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? La santificación comienza con el entendimiento de nuestra nueva relación con el pecado. Sin esta comprensión, nuestro crecimiento seguirá atrofiado. Y para esto, pues obviamente yo uso la ilustración de los pájaros, ¿no? Que he utilizado anteriormente. Y acuérdense, la ilustración, para repetirlo de nuevo, se trata de un hombre que crecía unos pajaritos y él vivía esos pájaros ya cuando estaban adultos, los vendía bien costosos porque eran unos pájaros bien finos. Entonces, ¿qué hacía él? Él simplemente los compraba cuando estaban bien pequeñitos, cuando apenas habían salido el cascarón del huevo, ¿no? ¿Y qué hacía él? Él colocaba un palo en la yarda de él allí en el jardín, colocaba un palo y en el extremo del palo de arriba él colocaba unas piolas. Y en esas piolas él lo que hacía era amarraba la patica, una patica de cada pájaro para que no se le fuera. ¿Y qué hacía él? Desde pequeñitos los amarraba al palo. ¿Y qué hacían ellos? Ellos allí hacían todas sus necesidades, allí los alimentaba hasta que crecieran. ¿Para qué? Para luego venderlos. Entonces, ellos no conocían otro estilo de vida desde que nacieron hasta que fueran vendidos de una vida alrededor del palo, porque estaban amarrados, cada uno estaba amarrado de su patica. Pero ¿qué pasó? Luego llegó un hombre y un cliente ya cuando había pasado el tiempo y los pájaros están grandes, listos para ser vendidos, y llegó a comprar los pájaros y le dijo al vendedor, ¿cuánto cuestan los pájaros? Y él dijo, ¿cuántos quiere? Y él dijo, yo quiero que usted me dé todos los pájaros. Y él le dijo, ¿todos? Y dijo, sí, yo los quiero comprar todos. Entonces el vendedor le dijo, pero son bien costosos, cuestan mucho, mucho dinero. Ok, ¿cuánto cuestan los pájaros? Y le dijo un precio bien, eh, que es lo que cuestan los pájaros. No, deme aquí unos $8,000 y le doy todos los pájaros, ¿no? Entonces cogió el hombre y dijo, ok, $8,000. Saca la billetera y le da los $8,000 al vendedor. Y entonces en ese momento el vendedor se echa el dinero al bolsillo, lo cuenta y se lo echa al bolsillo y le dice al comprador, ¿dónde quiere usted que yo le ponga los pájaros? Tengo jaulas individuales, también tengo una jaula grandota. ¿Dónde quiere que le meta los pájaros? O alguno en la jaula grandota y otro en jaula pequeña, o cada uno en jaulas individuales. Y él dijo, no, yo no quiero que usted me lo meta en ninguna jaula, le dijo el comprador. Quiero que usted me le corte las piolas a los pájaros. Que me las corte las piolas. Y le dijo, pero ¿está seguro? Y él dijo, sí, ya los pájaros son míos, yo pagué el precio. Entonces él dijo, ¿verdad? Ya los pájaros son suyos, la compra se llevó a cabo. Yo voy a cortar las piolas a los pájaros. Y le corta las piolas a los pájaros, a todos ellos, a los pajaritos. Y mi pregunta que yo les hago a ustedes es esto, ¿qué piensan ustedes que pasó con los pájaros? Bueno, cuando yo expongo esto así y tengo bastantes personas, algunos de la gran mayoría dicen, los pájaros salieron volando y levantan la mano, ¿no? Y luego le digo, bueno, el que levante la mano los que creen que salió volando. Una cantidad de gente levanta la mano. Salieron volando, pastor. Y yo le digo, ¿qué? Levante la mano los que piensan que no salieron volando. Y luego unos poquitos levantan la mano y dicen, no salieron volando. Entonces yo les dije a ellos, tienen razón, los pájaros no salieron a volar, se quedaron dando vueltas al palo. Ahora, mi pregunta de la ilustración es esta. ¿Por qué los pájaros se quedaron dando vuelta al palo? ¿Por qué no salieron a volar? ¿Sabe por qué? Porque no conocían la libertad con que ellos habían sido libertados. Estaban libres, mas no sabían de qué habían sido libertados. Se quedaron dando vueltas voluntariamente el palo cuando no había nada que los amarrara, hermano. Esa es la ilustración del creyente que no pone cuidado a las cosas que vamos a ver aquí, las cuatro cosas que tenemos que saber. Porque lo que no sabemos no lo podemos vivir, hermanos. Y usted mira claramente, por ejemplo, por lo menos Nicodemo. Nicodemo fue salvo allí cuando se le expone la palabra del Señor Jesús en Juan capítulo 3. Pero usted lo ve, no sale el fariseísmo.
no sale el fariseísmo. ¿Por qué? Porque le falta renovar su entendimiento y conocer quién es Él en Cristo. Una vez unos hombres que habían sido salvos también en la sinagoga y que recientemente habían creído Él, el Señor les dijo, si vosotros continuáis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los pájaros no podían volar porque desconocían realmente la libertad que ellos ahora poseían. Entonces es importante que usted conozca de qué hemos sido libertados y por esa va a ser la razón por la cual no pecar. Entonces dice que pues diremos, pensaremos en el pecado. Entonces la santificación comienza con un entendimiento de nuestra nueva relación con el pecado. Sin esta comprensión, nuestro crecimiento seguiría atrofiado, así como los pájaros se quedarían dando vuelta al palo hasta que no sepan realmente que están totalmente libres para volar. Lo mismo hay mucho creyente que sigue con los mismos vicios de antes, de la vida antigua. Siguen atascados allí. Su vida es más caracterizada por el pecado que por el caminar con Cristo, ¿no? Entonces, la santificación es el proceso por el cual los creyentes crecen para ser más parecidos a Cristo. Implica ser salvos del poder del pecado en nuestras vidas diarias. Miren lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8, versículo 29. Y nos dice, porque a los que antes conoció, perdón, Romanos 8:29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, lo que debe ser nuestra vida como creyentes es reflejar esa imagen de Cristo en la práctica. Un día sí, todos vamos a ser glorificados y perfectamente vamos a reflejar su imagen. Pero Dios quiere que en nuestro diario caminar podamos reflejar la vida de Cristo. Pablo nos dice que hemos de crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Nuestra santificación se basa en el fundamento de nuestra posición en Cristo como resultado de nuestra justificación. Nuestra justificación nos ha dado una nueva posición en Cristo. Hemos sido libertados con la libertad con que Cristo nos le ha libertado. Él dijo que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente que libres. Así como los pájaros eran verdaderamente libres cuando el comprador los compró y el hombre, el vendedor, ¿qué? Les cortó los lazos, les cortó las piolas que tenían en las patas. Pero hasta que los pájaros no reconocieran realmente su nueva posición, no podrían vivir la libertad con que habían sido libertados, aunque posicionalmente estaban libres. Todos nosotros hemos sido salvos, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo únicamente, su muerte por nuestros pecados y resurrección, hemos sido salvos y hemos sido separados por medio del Espíritu Santo para servir a Dios. Pero no todos nos damos cuenta realmente qué tan libres somos en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esto, ¿no? Entonces, nuestra santificación se basa en el fundamento de nuestra posición en Cristo como resultado de nuestra justificación. Primera de Corintios 3:11, mira lo que dice allí, Primera de Corintios 3:11. Y nos dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que nuestra vida está salva debido a que Cristo es nuestro fundamento, sobre el cual nuestra salvación está basada. Ahora cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Quiere decir que nosotros, si sobreedificamos sobre Cristo, vamos a cosechar una vida de testimonio. Pero si nosotros no sobreedificamos sobre Cristo, si no seguimos todavía acostumbrados a los deseos mundanos del pasado, vamos a ser engañados por los ojos, vamos a ser engañados por el mundo y por Satanás. La carne va a manifestar las obras de la carne en lugar de que del fruto del Espíritu.
Entonces, ¿cómo podemos tener una vida que refleje la vida de Cristo? Pues bueno, vas entendiendo estas verdades posicionales que tenemos en Cristo. Romanos 6:1b, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? La pregunta es si deberíamos continuar en pecado, un sustantivo. No si deberíamos continuar pecando, un verbo, ¿sí? Es bien importante. Está hablando de que si, que si perseveraremos en pecado. Está hablando de la condición en pecado. Y vamos a darnos cuenta que en realidad, nosotros que estamos en Cristo ya no estamos en pecado, estamos en Cristo, en Cristo. Porque la naturaleza pecaminosa ya ha sido ¿qué? Ya ha sido separada por medio de ¿qué? De la muerte de Cristo. Dios ha hecho en nosotros, dentro de nosotros, una cirugía espiritual, una circuncisión espiritual, como dice la palabra de Dios con Pablo, ¿verdad? No hecha por manos, sino porque por el Espíritu de Dios. Al momento de creer en Cristo, hemos sido separados para Dios. Dios ya no nos ve en pecado, sino nos ve es en Cristo. Ahora, ¿todavía pecamos? Sí, pero ya la condición permanente de estar en pecado, esa es la condición permanente que se encuentra en el mundo hoy en día. La forma verbal de la palabra pecado, amartano, aparece 7 veces en Romanos. De los 7 usos de pecado como verbo, 4 se encuentran en los capítulos de la santificación. La forma verbal de pecado se refiere al acto de pecar, no particularmente a la fuente de los pecados, que es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Entonces, cuando habla aquí de pecado singular, cuando dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado singular, se está refiriendo como sustantivo aquí a la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, vamos a seguir perseverando, caminando conforme a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver que en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto a ella. Y para allá es donde Pablo nos está llevando a nosotros. Así como los pájaros ya no tenían ninguna obligación de quedarse dando vuelta al palo. El palo simboliza la naturaleza de pecado singular. ¿Por qué ya no tienen ninguna obligación de dar vuelta al palo? Porque ya no hay nada que los amarre. Es para que vivan una vida de qué? De vuelo, ¿verdad? Que aprendan a volar. Es importante notar que la forma de sustantivo de la palabra pecado, amartía, aparece más de 40 veces en los pasajes que tratan sobre la santificación, como Romanos 5, del 12 al capítulo 8 al 17. Todo eso abarca lo que es la santificación. Esto es importante porque cuando el pecado es usado como sustantivo, se refiere particularmente a la fuente del pecado, en lugar de señalar el acto o las acciones de pecar. Quiere decir que si continuaríamos nosotros en pecado, quiere decir dominado por la naturaleza pecaminosa. Y él dice, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? Ya ha habido una separación al momento de creer en Cristo. Ya hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Lo mismo como esos pájaros, al momento de que fueron libertados, ya no tenían ninguna obligación a ese palo para seguir dando vuelta al palo. Entonces nosotros no tenemos ninguna obligación de andar conforme a los deseos de la naturaleza de pecado que tenemos nosotros, naturaleza pecaminosa. En el capítulo 5 del 12 al 21, el pecado como sustantivo aparece 7 veces. 7 veces como sustantivo en el capítulo 5 del 12 al 21. En el capítulo 6, el pecado como sustantivo aparece 16 veces. O sea que Pablo está haciendo un gran énfasis que como sustantivo, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, lo repite 16 veces. O sea que él quiere que nosotros aprendamos algo a lo cual él nos va a referir. En el capítulo 7, el pecado como sustantivo nuevamente aparece 16 veces. En el capítulo 8, del versículo 1 al 10, el pecado como sustantivo aparece 5 veces. Y está refiriéndose en todas esas veces a la naturaleza de pecado y no a los pecados de fornicación, adulterio, mentira, sino a la fuente, a lo que produce toda clase de pecaminosidad. Pablo está lidiando con la raíz del asunto, la parte interna
de donde vienen las concupiscencias, que es de nuestra naturaleza pecaminosa. Sorprendentemente, en los primeros 4 capítulos de Romanos que tratan con los incrédulos, el pecado como sustantivo aparece solo 4 veces. Habla más de pecados plural en esos capítulos, porque de eso fue que fuimos salvos, ¿verdad? Él perdonándonos todos los pecados. En la sección que trata de los problemas de la vida cristiana, Romanos 8, 11 a 16, 27, la palabra pecado singular aparece solo 2 veces. 2 veces. La forma plural de pecado, pecados, aparece solo 3 veces en todo el libro de Romanos y solo una vez en los capítulos que tratan sobre la santificación. La importancia de este hecho se aclara a medida que avancemos. ¿Por qué? Porque Pablo está más preocupado por nuestra naturaleza pecaminosa, que es la que produce toda clase de pecados plural, que por pecados singulares que nosotros cometamos, ¿verdad? El gran número de usos de la palabra pecado en los capítulos de la santificación muestra cuán preocupado está Pablo por el pecado en la vida del creyente. Es decir, está preocupado por un creyente dominado por su naturaleza pecaminosa o naturaleza de pecado singular. No necesariamente de que si está tomando borrachín o mintiendo o pecados en plural. Está lidiando es con la fuente que provoca todas estas clases de pecados. En Romanos 5 al 8, la forma sustantiva de la palabra pecado en griego está usualmente en singular y acompañada por el artículo definido el, haciéndolo el pecado. En Romanos 7, del 17 al 18, vemos que el pecado se refiere a la naturaleza de pecado que mora en nosotros. Y lo vamos a probar con las escrituras. Vamos a Romanos capítulo 7, del 17 al 18, en donde Pablo nos va a hablar que hay una ley que se levanta en contra de la ley de Dios y se refiere a esa ley como su naturaleza de pecado singular. Miren lo que dice Romanos 7, del 17 al 18. Dice allí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, ahí está singular, el pecado que mora en mí. O sea que está hablando de algo interno, está hablando de la fuente que produce toda clase de pecados, plural. Dice, y yo sé que en mí, nuevamente interno, esto es en mi carne, no mora el bien. Mire que está asociando el pecado del versículo 17 con mi carne, hablando de qué, hablando de que dentro de su carne él tenía esa naturaleza pecaminosa. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La naturaleza pecaminosa nuestra no ha cambiado. Lo que tenemos es una nueva naturaleza. El creyente tiene una nueva criatura que ha sido hecha, tiene el Espíritu Santo y continúa con su naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que ha hecho Dios, ha hecho una separación del dominio del poder del pecado por medio del, ¿qué? Del Espíritu de Dios, cuando somos nosotros sellados por el Espíritu Santo al momento de la salvación. Cuando Pablo se refirió al pecado entonces en la vida del creyente, utilizó deliberadamente el término el pecado. El pecado indica la fuente del pecado, en otras palabras, la naturaleza de pecado, y no el fruto producido por la naturaleza de pecado, lo que serían los pecados en plural. Como poniéndole una ilustración, eh, es como si fuera un árbol y él está lidiando es con la raíz del asunto. Usted sabe que un árbol va a demostrar su fruto conforme a cómo esté su raíz. Es lo mismo, Pablo está lidiando con la naturaleza pecaminosa, que es la que produce toda clase de pecados. Al enseñar sobre la santificación, Pablo se enfocó en la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa. Pablo entendió que la única manera de controlar los pecados individuales en la vida de un creyente es ir a la raíz. Ahí está el meollo del asunto.
ir a la raíz, la naturaleza pecaminosa. Porque si nosotros lidiamos con la naturaleza pecaminosa y sabemos cómo lidiar bíblicamente hablando, vamos a vivir vidas de triunfo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos al versículo 11, ¿no? Que nos manda a nosotros a qué. Y miren, vamos a leerlo aquí de una vez. En Romanos 6, al versículo 11 dice, así pues vosotros considerados muertos al pecado, a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para allá nos va a llevar a nosotros para poder caminar una vida de victoria. El diablo y el mundo están curiosamente ausentes en este pasaje que trata con el pecado en la vida del creyente. Demasiados cristianos culpan a Satanás o al mundo por todos sus problemas y por lo tanto nunca tratan con el problema de raíz, su propia naturaleza pecaminosa. Romanos 6 al capítulo 8 trata directamente con la naturaleza de pecado o naturaleza pecaminosa. Santiago 1:14 nos habla también de eso y veamos Santiago 1:14. Santiago capítulo 1 versículo 14. Y nos dice la palabra de Dios así. Dice, y leamos el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o naturaleza pecaminosa es atraído y seducido. Entonces, ahí muestra claramente que el pecado tiene su origen dentro de nosotros. Hemos nacido con una inclinación hacia el pecado. Acuérdense que estuvimos viendo de que, como dice David, mi madre me concibió en pecado. Quiere decir que el pecado es una condición con que se nace. Y eso es con lo que está lidiando Pablo, ¿verdad? Con esa naturaleza pecaminosa y nos va a mostrar a nosotros la victoria que tuvimos debido a que Cristo está en nosotros y por lo tanto vamos a ver que nos podemos considerar muertos a ella. Romanos 6:1-6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una continuación natural a la declaración enorme de Pablo al final del capítulo 5. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y claro, inmediatamente cualquier persona va a decir, bueno, si es así, entonces agarrémonos a pecar porque la salvación no se pierde, ¿no? Entonces vamos a usar la gracia. Pero no, no, hermano, no debemos de hacerlo. Por eso Pablo está diciendo aquí, en ninguna manera, y lo vamos a ver, ¿no? La gracia de Dios es siempre más grande para el perdón que la capacidad del pecado para condenar, es cierto. Si nuestros pecados fueran como las montañas más altas del mundo, la gracia de Dios viene siendo como el diluvio mundial que dejó a todas las montañas bajo agua, ¿verdad? Pero eso no significa que no debemos de abusar la gracia de Dios o utilizar la gracia de Dios para pecar, en ninguna manera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Debido a la superabundancia natural, debido a la superabundante naturaleza de la gracia, algunos creyentes pueden verse tentados a abusar de la gracia de Dios y continuar pecando. Romanos 6:2a. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a su propia pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué contestó? En ninguna manera. Definitivamente no debemos seguir pecando. ¿Pero por qué? Veamos por qué. ¿Cuál crees que es la razón más importante para no pecar? Marca tu mejor opción o escribe una respuesta mejor a continuación. Es decir, si una persona está teniendo este tipo de mentalidad, bueno, pues ya estamos viendo por gracia, entonces vamos a agarrar a pecar y no, no importa, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú? No peques porque el pecado te lastima. Quizá le diría eso. Le dirías, no peques porque el pecado lastima a los que amas. Usted puede colocarle allí como un chulito si quiere, ¿no? Si está de acuerdo con eso. Eso es lo que le debemos de decir a la persona. No peques porque el pecado ofende a Dios. Otra. No peques porque el pecado te hace perder gozo o recompensas. Otra. No peques porque el pecado es sumisión al diablo y al mundo. No peques porque el pecado traerá la disciplina de Dios.
No peques porque el pecado quebranta la ley. No peques porque, y usted puede colocar otras razones por las cuales la persona no debe de pensar así y pecar deliberadamente, ¿no? Ahora, hermanos, Romanos 6, 2b dice, porque los que hemos muerto al pecado, observa que el pronombre nosotros es implícito y esto se refiere exclusivamente a los creyentes. Entonces es importante esto, porque si nosotros colocamos todas esas razones, y déjeme decirle, todas las razones son válidas, sin embargo tienen un problema. ¿Sabe cuál es el problema? No está lidiando con la naturaleza pecaminosa. Son consecuencias que verdaderamente pasan si continuamos pecando. Es cierto, pero no está lidiando con la naturaleza de pecado que está dentro de nosotros. Y eso es lo que Pablo quiere enfocarnos a nosotros. Él quiere que nosotros lidiemos con la fuente del pecado en lugar de pecado aquí, pecado allá, dejar de hacer aquí, dejar de hacer allá, sino va a lidiar es con la naturaleza pecaminosa interna, porque esa sería la solución para no pecar, ¿no? Entonces, si lo leemos allí nuevamente, veámoslo, dice en el 6:2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice en el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo. Entonces, mire que ahí está implícito el pronombre nosotros. Romanos 6:2c dice nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, volviendo a la ilustración de los pájaros, por más de que los pájaros quieran voluntariamente seguir dando vuelta al palo, no quiere decir que, que su posición haya cambiado. Su posición es la misma. Están libres porque ya no hay pitas o piolas que lo están amarrando a ellos. Fueron cortadas. Son libres. El problema es que no están viviendo la libertad como debe de ser. Su posición es que ellos ya no están amarrados. Ya no están amarrados, hermano. Aunque den la vuelta al palo, aunque piensen que todavía están amarrados, pero la realidad es que ya han muerto a la obligación de seguir dando vuelta al palo. ¿Por qué? Han sido muertos porque hubo una separación al momento de que el hombre le cortó las piolas a los pájaros. Lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros podemos seguir pecando, pero es porque estamos acostumbrados a los deseos del viejo hombre, no porque estemos renovando nuestra mente con la palabra de Dios y que vamos a vernos haciendo lo mismo que hacíamos antes, siendo libres, hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya no estamos encadenados al pecado cuando estábamos antes, sin Cristo. Ahora ya Cristo nos ha hecho a nosotros libres del poder del pecado, hermanos. Entonces, la única razón de Pablo de por qué los cristianos no debemos pecar tenía que ver con comprender que a través de nuestra posición en Cristo estamos muertos al pecado. Y acuérdense que la palabra muerto significa separados al pecado. Así como los pájaros quedaron separados a la obligación de estar amarrados allí, estaban libres. Podrían volar si conocieran con qué libertad habían sido libertados. Lo mismo el creyente. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, describe la posición del creyente en Cristo mientras que viviremos aún en Él. Describe la conducta diaria del creyente. El conocimiento de nuestra posición debería afectar nuestra conducta. Así como el conocimiento ¿de qué? De los pájaros debería afectar su conducta y volar porque ya no estaban amarrados al palo. Entonces recuerde, el palo simboliza la naturaleza pecaminosa. Cuando el momento en que Cristo nos compró con su sangre, ¿qué pasó? Hemos sido separados del poder del pecado por medio de la muerte de Cristo. Lo que es verdadero de Cristo es verdadero en nosotros. Ahora podemos vivir para Dios, pero necesitamos nosotros ¿qué? Necesitamos reconocer que es cierto verdaderamente que hemos muerto al dominio de la naturaleza pecaminosa.
y podemos ahora ser activados por medio de que de su Espíritu Santo para vivir la conducta cristiana conforme a la conducta de Cristo por la fe. La declaración hemos muerto al pecado no significa lo siguiente, cuidado. No significa que hemos muerto al pecado, no significa que la naturaleza de pecado esté muerta en nosotros. Algunos enseñan una doctrina de erradicación, lo que significa que ya no tenemos una naturaleza de pecado. Esto no se encuentra en las declaraciones, en la declaración hemos muerto al pecado. Mucho cuidado, porque muchas personas piensan que usted ya una vez salvo, ya nunca más vuelve a pecar, y eso es herejía. Todo creyente todavía peca. Lo que Pablo nos quiere enseñar es que con estas verdades nosotros debemos de cada día tener una conducta que esté dominada más por la verdad bíblica de que hemos muerto al pecado que seguir pecando. Pero esta realidad es una realidad presente en todo creyente. Hemos muerto al pecado no significa, número dos, que debemos matar o crucificar la naturaleza de pecado. Como mucho predicador dice, debes de poner a muerte tu naturaleza pecaminosa. No, hermanos. El verbo muerto está en el tiempo aoristo griego, lo que significa que sucedió en un punto específico del tiempo en el pasado. Hemos muerto al pecado es una afirmación de hecho, no una orden a obedecer. No es algo que nosotros mismos debemos de hacer. No es que tú mismo crucificas tu carne, no puedes, hermano, ¿verdad? Ya hemos sido co-crucificados con Cristo. Ya Cristo lidió con eso. Hemos muerto al pecado. ¿Cuándo? Cuando colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Él murió por nuestros pecados como perfecto sustituto y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Todos los esfuerzos para erradicar tu naturaleza de pecado en tu propia fuerza conducirán a la mera frustración. No puedes restringir o crucificar tu naturaleza de pecado ni tampoco la puede domar. ¿Sí? Muchas iglesias, pastores comienzan a decir, cuatro disciplinas para no pecar. Hermano, ahí le está quitando los ojos de Cristo y se lo está poniendo en la ley. ¿Y qué va a pasar? Vas a fallar y vas a pecar aún más. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en la verdad que ya hemos muerto al pecado, entonces el poder de Dios va a activarse en nuestras vidas y esa verdad la podemos vivir como lo que verdaderamente somos. Somos libres, libres del poder del pecado. ¿Qué significa realmente la declaración hemos muerto al pecado entonces? Hemos muerto al pecado podría traducirse hemos muerto a el pecado. Como creyentes estamos muertos a nuestra naturaleza pecaminosa o de pecado, porque en la salvación Dios sobrenaturalmente nos unió con Cristo en su muerte. Esta es una obra que Dios hizo. Gálatas 2:20 lo ilustra bien Pablo, mire. Gálatas 2:20 lo dice. Es una verdad que ocurrió en el momento en que Pablo creyó que Jesucristo era el Señor, que murió por sus pecados y resucitó en los muertos en el camino de Damasco. Porque mire lo que dice eso. Y esa verdad la seguía considerando diariamente para vivir una vida victoriosa, aun cuando estaba en pruebas. Si vamos al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, el versículo bien conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted va al griego original, dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya en tiempo pasado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo que tiene ahora como creyente, lo vivo en la fe, nuevamente la santificación es por fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire que él no dice que tiene que crucificar su carne, eso no aparece en la Biblia, él dice claramente que ya Cristo lo hizo por él quien se entregó y murió a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, lo mismo contigo, lo mismo conmigo. Lo mismo los pájaros, si ellos se consideran que ya fueron separados por el comprador, ¿verdad? Que dio la orden que le cortaran las cuerdas de las paticas, ya podrían volar si consideraban la realidad que ya eran libres. Hemos muerto al pecado significa que en la muerte de Cristo fuimos identificados con Él y consecuentemente morimos en todo el reino del pecado, incluyendo los pecados individuales, Satanás, el mundo e incluso nuestra naturaleza de pecado.
¿sí? Mire lo que dice Romanos 6:10. Nos dice, porque en cuanto a murió al pecado singular o naturaleza pecaminosa, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora tú y yo podemos vivir para Dios con esta realidad. ¿Por qué? Porque ya Cristo lidió con la naturaleza pecaminosa que era la fuente de todo pecado. Así como la fuente de que lo mantenía encadenada a los pajaritos era que era el palo, mientras tanto estaban ellos conectados a sus paticas. Pero una vez fueron cortadas las piolas, ¿qué pasó? Ya no tienen ninguna obligación de dar vuelta al palo, porque su posición es cierta. Están libres, podrían volar. Lo mismo tú y yo. No tenemos ninguna obligación a obedecer a la naturaleza pecaminosa cuando nos consideramos entonces muerta a ella. Hemos muerto al pecado significa que en la estimación de Dios, cada creyente ha muerto, habiendo sido crucificado con Cristo. En esa posición poseemos la victoria de Cristo como sobre el pecado, ¿sí? En esa posición poseemos la victoria de Cristo sobre el pecado. Lo que quiere decir, hermano, es que nosotros no luchamos para la victoria, sino desde la victoria. Así como los pájaros, es desde esa libertad con que ellos podían volar si se consideraban que era cierto lo que había ocurrido. Pero ¿qué pasa cuando las personas no renuevan su mente con la palabra de Dios? Cuando no saben estas cosas que ya estamos viendo, ¿verdad? Pues ¿cómo las van a poder vivir? Y son libres, pero siguen con los mismos, con el mismo cigarro, sigue con el mismo trago. Y muchas veces se confunden con el inconverso. No siempre las personas que continúan con el mismo estilo de vida, no siempre es porque no sean salvos. Algunas veces sí, hermano, pero otras veces no. Es simplemente porque no se conformaron solamente en comprar como un seguro de vida después de la muerte con Cristo, ¿verdad? Que tienen vida eterna y que esa se disfruta después de la muerte. Mientras tanto, están sobreviviendo, hermano, porque la salvación no se pierde, mantiene una vida disciplinada por Dios, contristando el Espíritu Santo y de la promesa, apagando el Espíritu, una vida de conflicto, una vida de que quiere tratando de acomodarse al mundo, pero no cuadra allí porque el Espíritu le redarguye que está pecando. Mejor dicho, vive una vida horrible, hermano. Un creyente, es por eso hablamos de los creyentes carnales, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando creyente carnal, ¿no? Que es más consistente, andando dominado por la naturaleza pecaminosa o de pecado singular que siendo dominado por el Espíritu. Entonces, bien importante que el Señor nos ha dado la victoria. Mire lo que dice Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. Vamos allí, en la palabra. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están, es 2:20, estoy leyendo 1:20, perdón. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, entonces Pablo está considerando de que eso fue que sucedió, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos o disciplinas? No haga esto, no haga aquello, tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Eso es legalismo. El legalismo no puede santificar a la persona, es la gracia de Dios, la que ha aparecido para que podamos renunciar a los deseos mundanos, como dice Tito 2, versículo 11 al 13, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, y que es cierto lo que es verdadero de Cristo es verdadero de nosotros, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Mira, está la palabra, hemos muerto, así como aquí que la estamos viendo en Romanos capítulo 6. También lo dice aquí. Dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Entonces podemos andar en novedad de vida, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y ese es el propósito de la carta, aquí en el capítulo 6 para que podamos andar con vida nueva. O sea, que en la práctica vamos a reflejar ese cambio, ¿no? Junto con Cristo hemos sido sobrenaturalmente liberados del derecho absoluto de la naturaleza de pecado a gobernar nuestras vidas.
Así como los pájaros estaban gobernados por el palo cuando estaban amarrados. No había manera de que los pájaros pudieran ser librados por sí mismos. Necesitaba que fueran comprados por una fuerza externa, ¿verdad? Y eso ilustra a Dios, ¿verdad? Fue Cristo quien murió por nosotros y fue Cristo el que cortó las cadenas del dominio de la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Y ahora nos podemos considerar muertos a ella, separados al dominio de la naturaleza pecaminosa. Y ahora nos podemos considerar más bien muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 6:6. Nos dice, sabiendo, aquí está el segundo sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire que ahí nos está diciendo que hemos de crucificar el viejo hombre. Ya fue co-crucificado al momento que usted creyó en Cristo. Dice, fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado o naturaleza pecaminoso sea destruido o declarado, ¿qué? Declarado, inoperante. Realmente el griego allí es inoperante. Y dice ahí la palabra, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí ve? Cristo ha vencido completamente sobre eso. En conclusión, la única razón de Pablo para que no continuemos en el pecado fue simplemente porque hemos muerto al pecado. ¿Te consideras así, hermano, con esa realidad? Imagínense cuando los padres se den cuenta y sepan que realmente ya no tienen ninguna obligación de seguir dando vuelta el palo porque ya tienen una vida diferente debido a que han sido separados del poder del palo cuando se cortaron las cuerdas. Empezarían a volar, hermano. Amén. Empezarían a volar. Lo mismo tú, comenzas a reflejar ese cambio interno de una manera externa. De repente ya el cigarro pierde sentido, de repente el trago ya pierde sentido, quizá la pornografía pierde sentido y cosas que tú estabas acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Comienza a disminuir las veces que tú pecas y comienzas tú a añorar más, a seguir caminando con el Señor porque estás tomando de su victoria, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que estamos aprendiendo aquí. Y Pablo nos está enseñando entonces estas dos cosas que debemos de saber. Vimos la primera, o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, um, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la primera. Y la segunda, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nuestra obligación al pecado ha terminado. Y lo que vamos a ver en la siguiente sección, que vamos a ver más adelante, vamos a continuar viendo lo que es el versículo 3 al versículo 10, ¿no? Y vamos a irnos despacio para que entendamos nosotros que Pablo está lidiando es con la raíz de la fuente de todo pecado. Um, Básicamente, como da de cuenta, como un generador. Cuando no hay electricidad y usted coloca un generador de gasolina para que toda su casa siga con electricidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si el generador se le acaba la gasolina? Pues entonces no tienes luz en ningún lado, ¿verdad? Pero entonces Pablo está lidiando con el generador, con ese generador de todo pecado y él le llama la naturaleza de pecado o el pecado, ¿no? Entonces dice muy claramente él allí que pues diremos, perseveraremos en el pecado o dominados por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El mundo es que sí está encadenado. Ellos no han muerto al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no es el Señor de sus vidas, todavía no es su Salvador. Pero esto ya sí es una verdad para nosotros, hermanos. Imagínense, los pájaros que estaban libres seguían caminando alrededor del palo. Esa no debe ser nuestra posición, con los mismos vicios de antes, derrotados por la vida antigua, cuando en realidad somos vencedores, estaban libres, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos, es para que estemos volando. Entonces, estas verdades te van a ayudar a caminar con Cristo, ¿no? En victoria. Que tu vida se haga más consistente, viviendo conforme al Espíritu, en lugar de ser dominado por la carne. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque en realidad deudores somos no a la carne, para obedecerle sus concupiscencias, sino más bien a Cristo, porque Él ya derrotó el poder del pecado por medio de su crucifixión. Ya hemos muerto a Él. Por lo tanto, Padre, tú nos enseñas a considerarnos muertos al pecado
y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos con la siguiente sección a aprender más acerca de esta verdad y yo te pido que los hermanos vayan entendiendo esto poco a poco, como vamos con versículo a versículo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.